Buenas tardes, el día de hoy vamos a revisar como primer módulo del tema de reproducción las distintas formas de reproducción a nivel de organismo. Anteriormente ya habíamos revisado las diferentes formas de reproducción celular, que esencialmente consisten en la mitosis y la meiosis, pero el día de hoy revisaremos la reproducción a nivel de individuo, es decir, cómo un individuo pluricelular genera otro individuo pluricelular, o en el caso de los organismos simples, individuos unicelulares. También revisaremos los aspectos generales y característicos tanto de la reproducción asexual como de la reproducción sexual y las variantes que pueden tener. Primero que nada, comenzamos hablando sobre las características de la reproducción asexual. Este tipo de división o de reproducción, mejor dicho, se realiza en ausencia de los gametos. Recordemos que los gametos son las células sexuales, óvulo y espermatozoide en el caso del ser humano y de cualquier otro animal, o las esporas en el caso de las plantas. Otra característica es que este tipo de reproducción solo tiene un progenitor, es decir, en el caso de la reproducción sexual, la mayoría de las ocasiones se requieren de ambos, padre y madre, por ejemplo, pero en este tipo de reproducción solamente se requiere de uno de ellos. Otra característica es que la velocidad de propagación es alta. Esto quiere decir que el tiempo entre una generación y otra, o el tiempo que le toma a un organismo producir otro, es relativamente pequeño. Aunque hay varias excepciones, el ejemplo típico de esta característica podrían ser las bacterias, ya que dependiendo de la especie, algunas bacterias tienen un tiempo de reproducción de 30 minutos, 45 minutos o hasta 60 minutos, pero es un tiempo de generación relativamente corto comparado con la reproducción sexual. Adelantándonos un poco, el tiempo de gestación del ser humano, por ejemplo, son 9 meses, que lógicamente no se comparan con los 30 minutos del tiempo de reproducción de la bacteria. Otra característica más es que esta tiene mucha progenie. Nuevamente depende del tipo de reproducción asexual en cuestión, pero si hablamos por ejemplo de la fragmentación o de la esporulación, estos tipos de división pueden producir incluso hasta 10 o más células. La última característica que mencionaremos es que en este tipo de reproducción no hay variabilidad genética, y esto es importante porque si no hay variabilidad genética, esta característica nos dice que todos los individuos producidos por un organismo mediante reproducción asexual serán todos idénticos. El primer tipo de reproducción asexual que revisaremos es la llamada bipartición. Esta también recibe el nombre de fisión binaria o mitosis. En este tipo de reproducción, el progenitor se dividirá en dos organismos que serán idénticos en forma y tamaño. No solamente eso, sino también en cuanto a sus características, puesto que recordemos que la mitosis produce células exactamente iguales. Este tipo de reproducción, la bipartición, es el tipo de reproducción que se observa en bacterias y amibas, entre otros microorganismos. En el esquema, por ejemplo, podemos visualizar una célula que está llevando a cabo la replicación del material genético, como se observa en la segunda figura o en el segundo paso. Una vez que ha llevado la replicación del material genético y que está lista para la división a través de las distintas fases del ciclo celular revisadas con anterioridad, esta célula lleva a cabo la división celular mediante un evento llamado citocinesis. Recordemos que la citocinesis es el movimiento o la división del citoplasma. Esta división del citoplasma y de la membrana celular provocan que la célula madre o la célula que está en división, como se observa en el tercer paso del esquema, cree una segmentación justo en la mitad que finalmente se divide y se separa, produciendo dos células independientes, que como habíamos dicho con anterioridad, son idénticas en forma, tamaño y características. Otro tipo de reproducción asexual es la gemación. En este tipo de división, el organismo se forma a partir de un brote de la célula madre. Como se puede observar en el esquema, la célula madre primero inicia un proceso de división nuclear. Este núcleo queda embebido por una porción que se extiende de la membrana de la célula madre. Esta pequeña porción ahora formará una protuberancia, como se puede observar en el tercer paso del esquema.
Esta protuberancia, además de contener el núcleo recién formado, poco a poco irá englobando porciones del citoplasma y todos sus componentes, incluidos solutos como sales, vitaminas o minerales y también organelos celulares. Finalmente, a través de diferentes pasos, con el paso del tiempo, esta protuberancia se desprenderá, formando entonces una célula hija. Una característica esencial de la gemación es que la célula hija recién formada es de menor tamaño que la célula madre, aunque sí de la misma forma. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta célula hija pequeña irá creciendo y se irá desarrollando hasta alcanzar el tamaño típico de la célula madre de su especie. Este tipo de reproducción se encuentra en corales. El siguiente tipo de reproducción asexual es la esporulación. Aquí nosotros tendríamos que hacer una aclaración, puesto que hay diferentes procesos de esporulación y de entrada dos procesos muy bien definidos son la esporulación para los hongos y la esporulación para bacterias. En este esquema que podemos observar, en la primera parte se observa el proceso de esporulación para hongos. En los hongos, la esporulación es una serie de divisiones que originan a las esporas, las cuales posteriormente son liberadas. Lo que sucede es que dentro de algunas células muy alargadas de los hongos que reciben el nombre de hifas, en la porción terminal de las mismas se forma una gran membrana que contiene a las células que se encuentran en división. Estas células a veces son llamadas conidias. En el esquema las señalan con el nombre de esporos. Estos esporos o conidias son producidos dentro de la membrana mencionada anteriormente. El conjunto de ambos recibe el nombre de esporangióforo. Finalmente, del esporangióforo se lisa una pequeña porción, liberando entonces a las esporas hacia el medio ambiente. El proceso de esporulación para bacterias es un tanto diferente, ya que en el caso de las bacterias, la división asimétrica es la que produce una sola espora. Algo muy importante es que esta división asimétrica conforma dos espacios muy bien definidos, el espacio de la célula madre y el espacio de la preespora. A través de diferentes etapas se lisa el espacio de la célula madre, liberando entonces el compartimento de la preespora, donde anteriormente y de forma paralela se fue formando poco a poco la espora. Tendríamos que recalcar que el proceso de esporulación para bacterias más bien es un proceso que produce formas de resistencia a las esporas, ya que el número de células original no cambia. Una sola célula vegetativa solamente produce una espora, mientras que una hifa de un hongo puede producir algunas decenas de esporas. Otro tipo de reproducción asexual es la reproducción vegetativa, la cual recibe este nombre puesto que se presenta en las plantas. En este tipo de reproducción, una estructura especial de las plantas es la encargada de realizarla. La mayoría de las veces son hojas o bulbos. En el primer esquema podemos observar que hay un bulbo. Ejemplos de este tipo de reproducción se observan en el ajo y la cebolla. El bulbo, una vez insertado en el suelo o en un ambiente ideal, echa raíces y poco a poco del otro extremo genera un tallo. También lo podemos observar en las rizomas como el jengibre, el cual también, una vez con las características ideales dentro del suelo, echará raíces y un tallo de donde se desarrollarán las hojas. Los tubérculos como la papa o el camote, por ejemplo, son una prolongación de la raíz y como tal, si estos son insertados debajo del suelo, también echan raíces, tallo y hojas. En la última etapa de este esquema podemos observar una raíz tuberculosa. La fragmentación es un tipo de reproducción asexual muy importante, puesto que de todas las que estamos mencionando es la que genera el mayor número de organismos. Esta se da por la formación de segmentos en una célula alargada que posteriormente se separará en diferentes fragmentos. Este tipo de reproducción también la realizan algunas hifas de algunas especies de los hongos. Podemos observar en la primera imagen que hay un micelio septado. El micelio es el conjunto de hifas que generan a un hongo. Recibe el nombre de septado o septos porque hay diferentes extensiones o diferentes segmentos dentro de la célula alargada, dentro de la hifa. Del lado derecho del esquema podemos observar cómo posteriormente se forman diferentes segmentos dentro de las hifas del micelio. Hay una ampliación de la imagen donde se puede observar cierto grado de individualidad entre una célula y otra. Estas células posteriormente se pueden fragmentar y cada una de ellas generará una célula nueva, es decir, una nueva hifa y por lo tanto un nuevo organismo.
El último tipo de reproducción en cuestión es la partenogénesis. Este es un tipo de reproducción que pueden llevar a cabo organismos pluricelulares, como por ejemplo algunos artrópodos, la mosca de la fruta o la abeja se encuentran dentro de este grupo. En la partenogénesis ocurre el desarrollo de un organismo a partir de un óvulo sin fecundar. Podemos observar en el esquema, por ejemplo, que la hembra puede producir a partir de una célula somática que realiza meiosis dos gametos, cada uno con 16 cromosomas. Uno de los gametos con 16 cromosomas a partir del fenómeno de partenogénesis madura y produce un macho, es decir, un organismo. El otro gameto se combina con el otro gameto procedente del macho, restableciendo entonces la condición de 32 cromosomas diploide original, generando entonces una hembra. Es de importancia que este tipo de reproducción es lo que permite la diferenciación entre las tareas que llevan a cabo diferentes especies como la abeja, ya que la abeja que produce óvulos sin fecundar genera zánganos, mientras que la abeja que produce óvulos fecundados producirá así una reina o un macho. El otro tipo de reproducción es la reproducción sexual, el cual se distingue del anterior porque este se realiza en presencia de gametos. Recordemos que los gametos son las células sexuales, óvulo y espermatozoide en el caso del ser humano y cualquier otro animal. Este tipo de reproducción requiere de dos progenitores. También esto ocurre en la mayoría de las ocasiones, puesto que hay especies donde un solo progenitor es capaz de producir los dos gametos. Un caso de esto es en algunas especies de anfibios como las iguanas. Una iguana hembra puede estimular a otra iguana hembra de tal forma que la iguana que está recibiendo el estímulo produce óvulo y espermatozoide. Aún así es reproducción sexual, puesto que un solo progenitor produce los dos gametos y lo que define la reproducción sexual es la utilización de los mismos. Otra característica es la velocidad de propagación baja, ya que a diferencia del caso anterior, se requiere de mucho más tiempo para generar a los organismos. Hablábamos del caso del ser humano, donde el tiempo de gestación y por lo tanto el tiempo de propagación es de 9 meses, pero es un tiempo pequeño considerado con otras especies. Por ejemplo, los elefantes tienen un periodo de gestación alrededor de 15 meses, o las ballenas que llegan a alcanzar periodos de gestación de hasta 19 meses, casi 2 años. Este tiempo no se compara con los 15 o 20 minutos de algunas especies bacterianas. Otra característica es que tiene poca progenie. En este tipo de reproducción, lo general es que solamente produzca un hijo o un organismo heredero. En el caso del ser humano, por ejemplo, ocurre así. Sin embargo, este número es muy variable y depende de la especie. En el caso de algunas especies como los gatos o los conejos, por ejemplo, ese número varía mucho, pudiendo ser desde 4, 5, 6 o incluso más. La última característica de la reproducción sexual es que hay variabilidad genética. Este es un factor muy importante, puesto que en evolución revisaremos que se deben de producir organismos con características diferentes dentro de una población, ya que al haber diferentes características habrá mayor probabilidad de que puedan resistir a un cambio perjudicial en el medio ambiente. Con estas características que distinguen a la reproducción sexual de la sexual, podemos encontrar que el tipo de reproducción que asegurará la supervivencia de las especies es la reproducción sexual, precisamente porque aquí hay variabilidad genética. A continuación, para poder entender la reproducción sexual, explicaremos el funcionamiento de los órganos o aparatos reproductores masculino y femenino. Iniciaremos con el aparato reproductor masculino. En el esquema podemos visualizar los diferentes órganos que componen a este aparato reproductor. Iniciaremos la explicación, dirijamos la atención por lo tanto a los testículos. Los testículos son las gónadas masculinas. Gónada es el nombre que recibe el órgano donde se crean los gametos, en este caso los espermatozoides. Una extensión del testículo es el epidídimo. Los espermatozoides son producidos dentro de las gónadas masculinas, pero ahí no maduran. Estos tienen que ser dirigidos hacia el epidídimo, donde madurarán y serán conservados hasta que se requieran. Cuando sean requeridos durante la copulación, saldrán del epidídimo y continuarán su camino a través de los conductos o túbulos deferentes. A través de estos llegarán hasta la vesícula seminal. La vesícula seminal, en conjunto con la próstata, tienen como tarea crear el líquido seminal,
que en conjunto con los espermatozoides formarán el esperma. El esperma entonces contiene todos los componentes necesarios para asegurar la supervivencia de los espermatozoides, puesto que llegarán a un ambiente hostil donde hay pHs muy ácidos, otros organismos como bacterias y hongos, y que por lo tanto podrían eliminarlos. En el esperma entonces se encuentran, entre otros componentes, un amortiguador de pH para que la acidez no los destruya. Se encuentran azúcares para que de ellos puedan obtener energía y continuar con su movimiento, y algunas proteínas que también actúan como nutrientes para poder desplazarse. Cuando son requeridos entonces, salen de la próstata y continúan su camino a través de la uretra, donde finalmente salen a través del pene y son depositados en la vagina de la mujer. A continuación, para poder entender la reproducción sexual, explicaremos el funcionamiento de los órganos o aparatos reproductores masculino y femenino. Iniciaremos con el aparato reproductor masculino. En el esquema podemos visualizar los diferentes órganos que componen a este aparato reproductor. Iniciaremos la explicación, dirijamos la atención por lo tanto a los testículos. Los testículos son las gónadas masculinas. Gónada es el nombre que recibe el órgano donde se crean los gametos, en este caso los espermatozoides. Una extensión del testículo es el epidídimo. Los espermatozoides son producidos dentro de las gónadas masculinas, pero ahí no maduran. Estos tienen que ser dirigidos hacia el epidídimo, donde madurarán y serán conservados hasta que se requieran. Cuando sean requeridos durante la copulación, saldrán del epidídimo y continuarán su camino a través de los conductos o túbulos deferentes. A través de estos llegarán hasta la vesícula seminal. La vesícula seminal, en conjunto con la próstata, tienen como tarea crear el líquido seminal, que en conjunto con los espermatozoides formarán el esperma. El esperma entonces contiene todos los componentes necesarios para asegurar la supervivencia de los espermatozoides, puesto que llegarán a un ambiente hostil donde hay pHs muy ácidos, otros organismos como bacterias y hongos, y que por lo tanto podrían eliminarlos. En el esperma entonces se encuentran, entre otros componentes, un amortiguador de pH para que la acidez no los destruya. Se encuentran azúcares para que de ellos puedan obtener energía y continuar con su movimiento, y algunas proteínas que también actúan como nutrientes para poder desplazarse. Cuando son requeridos entonces, salen de la próstata y continúan su camino a través de la uretra, donde finalmente salen a través del pene y son depositados en la vagina de la mujer. Ahora continuaremos con el aparato reproductor femenino. Una vez son depositados los espermatozoides, estos deben de continuar su camino a través del cuello uterino, deben de pasar por él y deben de continuar su camino a través del útero y a través de las trompas de falopio. De manera paralela, mientras esto ocurre, los óvulos salen de los ovarios y continúan su camino a través de las trompas de falopio. El óvulo entonces se erige desde las trompas de falopio hacia el útero. Solamente se desprende un óvulo de un ovario alternándose una vez cada 28 días. Cuando el óvulo alcanza 2/3 partes de las trompas de falopio, justo en la porción donde se indica su nombre en este esquema, ahí debe de ocurrir la fecundación por los espermatozoides, ya que el tiempo que le tomará desde este punto al óvulo para llegar al útero son 72 horas, 3 días, y justamente son 3 días el tiempo que requiere para que el óvulo fecundado pueda madurar y se pueda implantar dentro del útero. Si la fecundación se da anteriormente a ello, supongamos en el inicio de la trompa de falopio, en donde contacta con el ovario, cuando ahí se dé la fecundación, pasadas las 72 horas, el óvulo, ahora ya fecundado, no podrá llegar al útero, entonces será implantado en las paredes de las trompas de falopio. También puede ocurrir que el óvulo sea fecundado adelante de las trompas de falopio, en una porción cercana al útero. Si ocurre ahí la fecundación, el óvulo podría implantarse en el útero, pero sin embargo, al ser un óvulo joven y no tener el tiempo de desarrollo requerido, se tendrá que desprender y entonces vendrá un aborto espontáneo. Si el óvulo se implanta en las trompas de falopio, a ese fenómeno se le conoce como embarazo ectópico. Como aquí no tiene los nutrientes o la irrigación necesaria para continuar su desarrollo, finalmente también se desprenderá y será un aborto espontáneo. Si el óvulo fecundado alcanza el tiempo de maduración y llega en el útero hay otro órgano que está presente durante solo 7 días llamado endometrio. El óvulo fecundado se implanta en el endometrio para poder continuar con el desarrollo embrionario.
El funcionamiento del aparato reproductor femenino se encuentra muy bien regulado, a diferencia del masculino, por una serie de hormonas que actúan en diferentes fases y a través de diferentes días en lo que se le conoce como ciclo menstrual. El ciclo menstrual es un conjunto de 4 etapas, las cuales podemos visualizar en esta imagen, que son llamadas fase folicular, fase de ovulación, fase lútea o luteínica y finalmente la menstruación. En cada una de estas etapas se incrementa la concentración de una hormona que actuará en la fase inmediata siguiente. Por ejemplo, en la fase folicular lo primero que ocurre es el incremento en la producción de estrógenos. Los estrógenos son un grupo heterogéneo de hormonas que tienen como función preparar el cuerpo de la mujer para un posible embarazo. Estas hormonas, entre otros efectos, tienen el crecimiento del busto, ensanchamiento de caderas, retención de líquidos. Además de los estrógenos, se produce una hormona llamada hormona folículo estimulante, que tiene como efecto estimular el folículo, que es la membrana donde se encuentra contenido el óvulo, para que se rompa y pueda ser liberado. Sin embargo, estas hormonas, como en el caso de la folículo estimulante, no actúan inmediatamente, sino que tienen que alcanzar un pico en la concentración para que puedan actuar. Esto nos quiere indicar que la hormona producida en una fase actúa hasta la fase siguiente. La hormona folículo estimulante, por ejemplo, no actúa en la fase folicular, sino en la siguiente fase, la cual es la ovulación. En la ovulación va a ocurrir el rompimiento del folículo y la liberación del óvulo, gracias a la acción de la hormona folículo estimulante. Como en esta fase se libera el óvulo, por eso recibe el nombre de ovulación. Ese es el evento principal, pero además también se da el incremento en la producción de la hormona luteinizante. La función de la hormona luteinizante es estimular o inducir la formación del endometrio. Recordemos que el endometrio es un órgano que solo está presente durante 7 días. Precisamente se forma gracias a la acción de la hormona luteinizante. El endometrio es un órgano que no está presente siempre en el cuerpo de la mujer, porque para ello el cuerpo tiene que gastar una gran cantidad de recursos en la irrigación sanguínea. Entonces, si el órgano no se utiliza, no vale la pena que el cuerpo de la mujer produzca recursos para poder mantenerlo. Es por eso que una hormona lo induce y una hormona lo degrada, como veremos a continuación. La siguiente fase es la fase lútea o luteínica. Como en esta fase ya actuó la hormona luteinizante, aquí es donde se forma el endometrio, y el endometrio dura formado durante varios días para poder recibir al óvulo fecundado. Aquí pueden darse dos situaciones diferentes. Una de ellas es que el endometrio reciba un óvulo fecundado, caso en el cual se interrumpe el ciclo menstrual y se procede a otra etapa diferente llamada desarrollo embrionario. Si no se implanta un óvulo fecundado, entonces el cuerpo de la mujer producirá la hormona luteotrópica, que tiene como función inducir la degradación y expulsión del endometrio. Esta hormona, como ya lo habíamos comentado, actúa en la siguiente fase, en la menstruación. En esta fase, como ya se está degradando el endometrio, los restos del mismo son expulsados a través de la vagina y como tal disminuye la concentración de los estrógenos. Como ya no se requiere o ya no va a ocurrir un embarazo, disminuyen los niveles de estas hormonas para que ya no haya retenimiento de líquidos, no hay ensanchamiento de caderas ni tampoco de busto. Como podemos observar, el ciclo de la mujer es un ciclo muy bien regulado por la acción de diferentes hormonas. Caso contrario está el aparato reproductor del hombre, en donde no hay o no existe ningún tipo de regulación. Si el óvulo fue fecundado, ahora recibe el nombre de cigoto. Antes de poder implantarse, el cigoto tiene que llevar una serie de divisiones consecutivas llamadas segmentación, la primera etapa del desarrollo embrionario, y la cual podemos observar en la primera figura. A través de estas divisiones celulares consecutivas, el cigoto producirá mediante mitosis una masa de células donde todas son idénticas, que recibe el nombre de mórula. La mórula finalmente tendrá un proceso de diferenciación y maduración que ahora la convertirá en una blástula o blastocisto. El blastocisto es la célula que puede ser implantada o debe ser implantada en el endometrio. Desde que el cigoto fue formado hasta que madura en un blastocito pasan 72 horas. Justamente esos 3 días son los que anteriormente mencionábamos, el tiempo necesario para que el óvulo fecundado o cigoto llegue desde las trompas de falopio hasta el útero, y por lo tanto esas 72 horas son cruciales para el desarrollo embrionario. La segunda etapa del mismo, que viene después de la segmentación, recibe el nombre de gastrulación.
Las células del blastocisto comenzarán un proceso de diferenciación que terminará en la producción de 3 grupos celulares diferentes, llamadas líneas germinales, y estas son el ectodermo, mesodermo y endodermo. Cada una de estas líneas germinales producirá los órganos, tejidos y sistemas del nuevo individuo. La última etapa, llamada organogénesis, es donde ocurre esto. El ectodermo, por ejemplo, producirá el sistema nervioso y la piel. El mesodermo, sistema muscular, el sistema excretor y el sistema reproductor, mientras que el endodermo producirá el sistema endocrino, sistema respiratorio, sistema digestivo y todos sus órganos y tejidos para cada uno de ellos. Así es como acabamos entonces con este primer módulo de reproducción.